Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Café Jurídico, contamos con la doctora Adriana Guglielmino, que nos hablará del testamento como herramienta en la planificación sucesoria. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Siempre es un gusto para mí muy grande estar en estas reuniones del Café Jurídico, en razón de que no es tanto una cuestión académica de enseñanza, porque somos todos colegas y conocemos las mismas cuestiones que nos interesan, sino más que nada porque es una charla de colegas amigos y podemos tener la posibilidad de contar nuestras experiencias. Por supuesto, vamos a tratar de hacer la charla continua y después vamos a responder todas las preguntas que surjan, las que ustedes necesiten, que les haya quedado alguna duda de lo que estamos nosotros comentando ahora. Cuando nosotros hablamos de la planificación sucesoria, por supuesto tenemos que hacer un anticipo de lo que es la cuestión cultural. Especialmente cuando hablamos de planificación sucesoria a través de testamentos. Ustedes habrán escuchado, y es bastante común, que se dice que hay como cierto temor en la comunidad para tomar decisiones sobre lo que va a suceder después de su muerte. Hay una resistencia a otorgar testamento y en general se dan algunas razones por las cuales sucede esta cuestión de estar así como restringido a tomar este tipo de decisiones. Una de ellas es, por supuesto, la negación a considerar la idea de la propia muerte, la inestabilidad económica a veces por las que atraviesa nuestro país también hace que la gente no esté demasiado decidido a proyectar hacia el futuro algunas cuestiones que tienen que ver con el destino que tendrán sus bienes, la preocupación del día a día. Todos ustedes me van a decir, bueno, sí, en algún momento se va a hacer, ya lo voy a planear, vamos a en algún momento a sentarnos, a hacerlo con tranquilidad, planificar, etc. También sucede que hay personas que pueden tener miedo a la reacción de los que no están beneficiados en un testamento, que puedan provocarse crisis en la familia en razón de esa situación. Y por supuesto, para los que no conocen el tema y no son abogados, saber que van a tener que consultar a un profesional que les diga cuáles van a ser los requisitos, cómo va a poder disponer de sus bienes para después del fallecimiento, cómo va a tener que hacerse efectivo después de su muerte, muchas cuestiones que saben que no las pueden resolver en forma instantánea. Y todo eso se dice que es lo que hace que la comunidad no haga demasiados testamentos o tome decisiones respecto de sus bienes u otras cuestiones, como vamos a ver ahora, hacia el futuro. Pero ustedes me van a decir seguramente, y ya estoy segura que va a haber alguna pregunta o algún comentario al respecto, me van a decir, pero a mí en los últimos años me están consultando bastante, estoy teniendo algunas solicitudes para ver cómo se puede hacer un testamento, entonces les tengo que decir que tienen absolutamente razón. En los últimos años, las consultas en nuestros estudios se han incrementado. Y para ponerle broche, ¿no?, a esta situación que es real, en el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
precisamente lo que se comenta es que en la estadística de las respuestas a los oficios que se envían desde los juzgados para saber si hay testamentos en sucesiones que se han iniciado ab intestato, es decir, en sucesiones que, por supuesto, de ninguna manera se tiene idea que hay un testamento hecho, están el 30%, el 25%, más o menos en ese porcentaje, están respondiéndose en forma afirmativa. Entonces, por supuesto, las estadísticas de los colegios de escribanos son al solo efecto de las respuestas que dan, pero sin embargo son un indicio que para nosotros es muy importante, porque hay una necesidad de nuestros clientes que está alrededor de poder resolver algunas cuestiones para después de su fallecimiento. Yo les voy a contar algo que pasó en mi estudio hace no muchos años. Una clienta viene para iniciar la sucesión de su papá, y les cuento esto para que vean que lo que uno dice, que habla de estadísticas, que habla de esto y el otro, en la realidad, y les pasará a ustedes también en sus estudios, sucede, ¿no? Efectivamente. Y les cuento esto porque además de que se inicia la sucesión, y por supuesto de ninguna manera se conocía la existencia de un testamento, además de esta situación puntual, fue bastante dramático, ¿no? Por lo que les voy a contar muy brevemente. El señor que fallece se había casado en segundas nupcias. Estaba viviendo con su nueva esposa en la casa que era de su propiedad y que había compartido con su primera esposa, madre de mis clientas. En cuanto fallece el papá, les decía, no había pasado mucho tiempo, vienen a hacer la sucesión ab intestato. La actual esposa del padre seguía viviendo en el mismo domicilio. La cuestión es que, por supuesto, hacemos el oficio pidiendo informes, a ver si había algún testamento, y la respuesta sorprendente para todos fue que efectivamente había un testamento realizado. Cuando yo voy a tomar conocimiento de este testamento, resulta que no solamente se había mejorado a la actual esposa, después vamos a recordar un poquito toda esta cuestión de la posibilidad de mejorar, ¿no?, a otro, sino que absolutamente todo lo que tenía este señor se había dejado a su esposa actual. Y ya los estoy escuchando a todos ustedes que me dicen, no puede ser, no puede ser. Fíjense que en el testamento se había determinado los regalos que había hecho este señor a sus hijas hacía unos años. A una de ellas le había comprado un departamento y a la otra le había dado una cantidad similar como para que pudiese comprarse una propiedad más grande que la que tenía. Cuando se hacen los cálculos, inicialmente lo que se determinó fue, bueno, esto se entregó como un adelanto de herencia a una hija, esto otro se entregó como adelanto de herencia a la otra, más la mejora al cónyuge que había sobrevivido. Los números daban casi como para que absolutamente nada les tocara a mis clientas. Por suerte, lo que pudimos hacer fue una pericia contable para establecer los números en forma detallada, y ahí fue que pudimos sacar algo de toda esa herencia. Se los cuento, primero porque fue traumático en sí, ¿no? El tema de que las hijas que habían iniciado esta sucesión se encontraron
absolutamente sin nada, incluyendo todo lo que estaba dentro de la casa, muchas de esas cosas que habían sido de uso de su madre, ¿no? Así que bueno, les cuento esto para que vean cómo a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Efectivamente es así. La otra cuestión que uno habla normalmente con los escribanos es la cuestión de la pandemia. Fíjense ustedes que con la pandemia, con todo lo que está pasando, la cuestión de la muerte es algo que a todos se nos pasa en algún momento por la cabeza. Y en razón de eso se esperaba un aluvión de testamentos, ¿no? Se esperaba que iba a haber muchísimo movimiento, pero la realidad es que la misma situación de quietud y de estar adentro, de que se paralizaron los asuntos judiciales durante mucho tiempo, hizo que las estadísticas no sean en este momento definitivas. Sin embargo, desde el momento en el que empieza a moverse todo el sector, empiezan a aumentar las inscripciones de los testamentos. Al mismo tiempo, en razón de toda esta posibilidad de hacer los pedidos de oficio online, también es algo que se va movilizando y que si hace, no sé, 5 o 6 años había capaz que 2.000 oficios, ahora son 20.000, porque inclusive se puede hacer esa petición en forma online y tarda muchísimo menos de lo que tardaba antes cuando era en papel. Así que bueno, esta no es la cuestión cultural. Algo es lo que parece que es y otra es cosas distintas lo que está sucediendo, lo que está pasando todos los días. ¿Por qué hablamos de esto? Porque fíjense ustedes que nosotros tenemos que atender a lo que nuestros clientes quieren, lo que nuestros clientes necesitan. Si nosotros tenemos una tendencia en alza de que se está buscando la forma de poder resolver cuestiones para después de la muerte, tenemos que estar nosotros muy atentos a que cuando nuestros clientes vienen a consultarnos podamos dar las respuestas precisas. Entonces vamos a ver algunas cuestiones de lo más gordo, ¿no? Del tema que vamos a ver hoy, en razón de que después otros profesores, después que yo, van a continuar con cuestiones más específicas. Entonces, cuando nosotros pensamos en una planificación sucesoria, y en general lo que la comunidad entiende es que lo que se va a hacer es disponer específicamente de los bienes. Esto, por supuesto, no podemos negarlo, porque el artículo 2462 específicamente nos dice que el testamento, que es un acto de disposición de bienes. Sin embargo, tenemos que, ahora vamos a ver cuáles son estas disposiciones, ¿no?, patrimoniales, pero también tenemos que considerar que hay otras disposiciones extrapatrimoniales que no son menos importantes que las patrimoniales y que también están contempladas en el 2462. Vamos a hacer después algún análisis de otros artículos del Código donde específicamente nos muestra esta posibilidad. Ahora bien, hay diversas formas, ¿no?, de realizar esta disposición de bienes. Así que vamos a hablar primero de la cuestión de las disposiciones patrimoniales. Ustedes saben muy bien que las formas en las que podemos hacer nosotros este tipo de disposición de bienes tiene que ver primero con la disposición directa, cuando nosotros directamente decimos, bueno, voy a instituir heredero a fulano de tal, en el todo o en parte de mis bienes, y va a tener posibilidad de acrecer, es decir, que va a tener la voluntad de acrecimiento respecto de la herencia. Cuando yo lo que hago es instituir a un heredero de cuota, en este caso la diferencia con el anterior es que solamente va a poder recibir esa cuota sin tener posibilidad de acrecer en la totalidad de la sucesión.
Otra disposición directa que yo puedo hacer es, por supuesto, la de instituir un legatario, entregándole un bien determinado. Entonces, estas disposiciones, que ustedes conocen muy bien, así que no vamos a estar haciendo detalles sobre esto, son las que podemos denominar directas. Pero también podemos, en forma indirecta, hacer disposiciones sobre nuestros bienes. Por supuesto, cuando yo, en un testamento, hago una disposición en la que voy a imputar una donación que hice en vida a un heredero forzoso, a una mejora para ese heredero, eso es una disposición indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo a un heredero forzoso, descendiente, ascendiente o cónyuge, le doy, en el caso de ascendiente no tiene que colacionar, pero cuando se trata de cónyuges y de los sucesores que son descendientes, lo que va a suceder es que yo puedo específicamente dispensar de colacionar. Es decir, que aquello que yo le he dado a mi descendiente o a mi cónyuge cuando estaba en vida, eso voy a poder dispensar de que lo colacione, es decir, de que lo vuelva a poner a la masa hereditaria. Entonces, otra posibilidad que tengo yo de hacer una disposición que permita dar algún bien sin que yo lo diga en forma directa, es cuando lo que hago es revocar un testamento anterior. Si yo revoco un testamento, supongan ustedes que hay una persona que no tiene herederos forzosos, no tiene ascendientes, descendientes ni cónyuge, no tiene herederos forzosos, entonces solamente los herederos legítimos, no los legitimarios o forzosos, son los que quedan, sobrinos. Pero esta persona puede tranquilamente dejar toda su herencia, aún teniendo sobrinos, a un extraño, a un vecino, a una persona que lo ayudó en un momento determinado. Yo hago ese testamento, le doy a mi vecino todos mis bienes, lo dejo asentado en un testamento. Cuando yo revoco ese testamento, dejo habilitados a aquellos herederos legítimos que eran mis sobrinos para que puedan iniciar el proceso sucesorio y recibir mis bienes. ¿Sí? Entonces, varias son estas disposiciones que van a provocar la entrega de mis bienes a otros sin que yo en forma específica lo deje por escrito. También es posible que se deje un cargo a uno de los herederos o a un legatario para que beneficie a un tercero. Y eso también se puede entender como una disposición indirecta, ¿sí? Entonces, este tipo de disposiciones no son las únicas disposiciones patrimoniales que pueden existir en los testamentos. Recuerden ustedes que se puede establecer una partición por ascendientes, se puede establecer la inenajenabilidad de algunos bienes, por supuesto ustedes saben muy bien que eso es por un tiempo determinado, o establecer la indivisión forzosa de la sucesión. Este tipo de cláusulas que yo les estoy comentando ahora son cláusulas que simplemente disponen cómo va a operar esa transmisión de bienes. Entonces, todas estas que yo les estoy mencionando, y que es lo que nosotros le vamos a decir a nuestros clientes, son las disposiciones y las formas de disponer de esos bienes para después del fallecimiento. Pero como decíamos, también hay disposiciones extrapatrimoniales. Las disposiciones extrapatrimoniales, de las más que tienen mayor connotación en el derecho de familia, es, por supuesto, el reconocimiento de hijos. Ustedes saben que en el artículo 571, como forma de determinar la filiación extramatrimonial, encontramos esta posibilidad de dejar en disposiciones contenidas
en actos de última voluntad esta expresión de el reconocimiento a un hijo extramatrimonial. Lo importante de esta cuestión, específicamente del reconocimiento, es que el reconocimiento es irrevocable. No importa que el testamento en el que se hizo esta disposición resulte nulo, no importa que sea revocado el testamento. Lo que no se va a poder modificar es el reconocimiento. Una vez hecho el reconocimiento es irrevocable. No importa que yo diga, bueno, no, este testamento no va más, voy a hacer otro. No, señor. Esa cuestión queda absolutamente firme. Ahora, porque esto también tiene que ver con las formas, ¿no? Ustedes fíjense que si yo hago un testamento con el cumplimiento de todos los requisitos, pero solamente la única disposición que yo tengo en ese testamento es la cuestión del reconocimiento de un hijo, eso no va a ser testamento. ¿Y por qué no va a ser testamento? No va a serlo porque desde el momento del reconocimiento, es decir, desde el instante en que se hace ese testamento, a partir de ahí ya va a tener vigencia, va a tener eficacia ese reconocimiento. Entonces, si yo hago un testamento en el que no tengo ninguna disposición para después de mi muerte, por supuesto, no va a funcionar como testamento, ¿sí? Pero sí va a ser válido en un testamento en el que se incluya otro tipo de disposiciones. Entonces, yo me voy tratando de adelantarme a lo que sé que ustedes me van a decir, ¿no? Por supuesto, cuando se trata, decimos, de reconocimiento en forma exclusiva, no va a haber posibilidad de que se considere un testamento. Sí va a ser válido, sí se va a considerar un reconocimiento, pero como un instrumento de otra naturaleza. ¿Sí? Bien. Tenemos otros tipos de disposiciones extrapatrimoniales que tienen que ver con el nombramiento de un tutor para los hijos menores, curadores o albaceas. Esto está un poco discutido por la doctrina, si la designación de albacea es o no una disposición que es patrimonial o extrapatrimonial, pero esas son cuestiones que hay que ver en el caso específico. Otra cuestión que resulta de mucha importancia es la disposición extrapatrimonial que tiene que ver con la disposición de los órganos o materiales anatómicos. Ustedes saben que por la ley 24.193, que fue modificada por la 26.066, hay artículos específicos en los que se establece, artículos 19, 19 bis, digamos, no importa mucho ahora este dato, pero sí lo importante es que se van a poder hacer ablaciones sobre determinadas personas que tengan la edad que está exigida, pero lo que nos importa a nosotros es que si esas personas han hecho en testamento una disposición que específicamente se opone a que se utilicen sus órganos para después de la muerte, esto no va a poder hacerse. Es decir, no se van a hacer las ablaciones. Ustedes saben que en el Código Civil y Comercial, el artículo 61 ya nos dice que tenemos la posibilidad de disponer de tejidos, de órganos, etcétera, para fines científicos, terapéuticos. Es decir, todas estas cuestiones están contempladas. Y todas estas las podemos poner en el testamento, que es lo que nosotros tenemos que ir diciéndoles a nuestros clientes. Entonces, nosotros ya decimos, bueno, nosotros vamos a poder hacer disposiciones patrimoniales, vamos a poder hacer disposiciones extrapatrimoniales, perfecto. Ahora bien, ¿cuál es el límite? Eso es lo que nos van a preguntar nuestros clientes. ¿Cuál es el límite que yo tengo para disponer de mis bienes por testamento? Por supuesto que
cuando nosotros estamos tratando a un cliente que no tiene herederos forzosos o legitimarios, que son aquellos que tienen una legítima reservada, ahora vamos a ver inmediatamente de qué se trata esto, decimos, no va a tener ninguna restricción. Entonces, una persona que no tiene ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge, va a poder disponer de la totalidad de su herencia, o para un heredero legítimo, como puede ser un sobrino, por ejemplo, o para un extraño. No va a tener ningún tipo de limitación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestro cliente sí tiene ascendientes, descendientes o cónyuge? Estos ascendientes, descendientes y cónyuge son los que nosotros llamamos herederos forzosos o legitimarios. ¿Por qué? Porque tienen una legítima. ¿Y qué es esta legítima? Es una porción de la herencia de la que no pueden ser privados ni por actos entre vivos que sean a título gratuito, es decir, por donaciones, ni tampoco por testamento. Entonces, lo que nosotros le tenemos que decir a nuestros clientes es que si tiene descendientes, como la legítima de los descendientes es de 2/3, y si tiene esposo o tiene ascendientes, cuyas legítimas son de 1/2, va a poder disponer solamente de la porción restante. Es decir, teniendo descendientes, va a poder disponer de 1/3 de sus bienes para dárselos a quien quiera. Ahora vamos a ver con detalle qué es lo que puede hacer con esa porción. Y por supuesto, si tiene cónyuge o ascendientes, va a disponer solamente de la mitad de su herencia. Entonces, esto es lo que es el límite que va a tener este cliente nuestro que viene al estudio para hacernos esta consulta. Ahora bien, ¿cómo va a poder aplicar esa porción? Ya sabemos que tiene una porción liberada, si se quiere, para poder realizar lo que le plazca con esos bienes que están dentro de esta porción. Va a poder hacer varias cosas. Por un lado, va a poder instituir como heredero de esa porción a un tercero que no sea heredero forzoso. Va a poder ser un vecino, va a poder ser un sobrino, va a poder ser la persona que él disponga que quiere que reciba este porcentaje. Fíjense ustedes que los convivientes, ustedes saben que los convivientes no tienen derechos hereditarios, independientemente del tiempo que hayan estado juntos, ¿no? Entonces es muy común que se hace un testamento para disponer de esa cuestión, ese porcentaje que les quedó liberado para los convivientes que han estado durante mucho tiempo con el causante. Por eso estas cuestiones es importante que nuestros clientes las conozcan, porque la cuestión de los convivientes, vieron ustedes que este es un tema que es muy picante, en varias jornadas nacionales ya ha tenido una aprobación que los convivientes puedan tener derechos sucesorios, pero la cuestión es muy, muy controvertida. Bueno, no nos da para charlarlo en este momento, pero es muy, muy interesante. Así es que esta es una posibilidad de que puedan dar parte de esos bienes a quien más deseen. Lo otro que pueden hacer con esta porción disponible es mejorar a uno de los herederos forzosos. ¿Qué quiere decir? Yo digo, bueno, yo tengo solamente 3 hijos, pero voy a darle a uno de estos 3 hijos míos
el porcentaje para mejorarlo. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que yo voy a tener es que de mis 3 hijos que reciben por partes iguales, uno de ellos mejorado con esta porción disponible. Entonces, estas posibilidades que tenemos con este porcentaje liberado, también es hacer donaciones en vida. Si yo hago donaciones en vida, cuando se haga el cálculo, la liquidación final de los bienes que se van a repartir, esto va a ser parte de la porción disponible, ¿eh? Se va a considerar que esas donaciones que se hicieron a terceros van a ser parte de esta porción de la que yo podía disponer. Por supuesto, también con esta porción disponible se van a poder hacer legados, ¿eh? Se le va a poder dar bienes determinados a personas que decida el causante. Todo esto lo podemos hacer, como decíamos, en los testamentos, ¿no? Testamento viene del latín, testatio mentis, es el testimonio de nuestra voluntad, es lo que nosotros queremos efectivamente hacer. Entonces, ¿cómo es que nosotros le vamos a decir a nuestros clientes que van a poder expresar su voluntad para después de la muerte? Tenemos en nuestro Código Civil y Comercial, después de una gran reducción de tipos de testamento relacionado con lo que pasaba en el Código Civil, tenemos entonces, decimos, 2 tipos de formas de testamento. Lo que nos va a interesar a nosotros no es detallarles las formas de los testamentos, porque ustedes lo conocen muy bien, sino, más que nada, establecer cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas, qué es lo que nos conviene aconsejarle a un cliente que viene con estas dudas y con estas necesidades. Nosotros tenemos 2 tipos de testamentos, decíamos, en el Código Civil y Comercial. Tenemos la posibilidad del testamento por acto público, que es lo que todos conocen, digamos, más comúnmente es el testamento en el que se piensa. Es un testamento que debe hacerse ante escribano público únicamente. Tiene que hacerse ahora con 2 testigos, a diferencia de lo que sucedía en el código anterior, que tenía un mayor número de testigos. Y por supuesto va a contar con la experticia de el escribano que hace la tarea. Y por el otro lado, tenemos el testamento hológrafo. El testamento hológrafo tiene que estar íntegramente escrito con los caracteres del idioma en el que se está otorgando, ¿no? Esto es una modificación, porque en el código anterior se hablaba simplemente de caracteres alfabéticos, con lo cual inmediatamente nos damos cuenta que hay otro tipo de caracteres que sí van a poder considerarse para un testamento hológrafo. Supongan ustedes que hay algunos tipos de ideogramas, ¿no? Como los chinos o japoneses, perdón, no tengo la experticia en las formas de las letras, pero no se ajusta solamente ahora a el alfabeto que nosotros conocemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que este Código Civil y Comercial aumenta, ¿no? Amplía esta posibilidad de considerar estos testamentos hológrafos. No quiero, porque daría para mucho, pero igual se los voy a mencionar simplemente. La cuestión del sistema braille, ¿no? Que siempre fue una
una gran falta, ¿no?, que teníamos cuando se trataba de poder pensar en un testamento hológrafo. Si nosotros interpretamos la norma de la mejor forma, lo que tenemos que pensar es que, sin duda, un testamento hológrafo escrito en braille tiene que ser admitido. Me van a empezar a hacer un montón de cuestionamientos, después, bueno, lo vemos en las preguntas. Pero realmente es algo necesario, ¿no? Y con un código civil y comercial que está enmarcado en un bloque de constitucionalidad que incluye los tratados internacionales, por supuesto que yo no tendría duda en que eso prosperaría. Ahora bien, nosotros decimos, tenemos testamento hológrafo y tenemos testamento por acto público. Por supuesto que si los clientes fueron primero que nada, a consultarle al escribano, el escribano les tiene que haber dicho que, por supuesto que el testamento que se hace por acto público tiene la certeza de la seguridad de que va a ser preservado y que está inscrito en un registro que tiene testigos, etcétera, etcétera. La cuestión es que ya lo decía el profesor Guillermo Borda, ¿no? Si yo tengo que aconsejarle a un cliente que haga algún tipo de testamento, yo le voy a aconsejar el hológrafo. ¿Y por qué? Porque este testamento por acto público, que tiene todas estas ventajas que yo les digo, ¿no?, la experticia del escribano y esta cuestión de que va a ser inscripto y va a estar guardado y por supuesto va a surgir inmediatamente su factura en cuanto esté, tiene también algunas desventajas que tienen que ver con que son tantos los requisitos que tienen que ser perfectos, desde la forma en la que se hace hasta las características de los testigos, que sería posible que si alguno de esos requisitos o alguna de esas cuestiones formales no se sigue absolutamente en forma perfecta, pueda ser pasible de nulidad. Entonces, tenemos una seria posibilidad de que también las cosas no salgan tan perfectamente. Si yo tengo que decirles alguna contra más respecto a esto, es que no es gratuito y que tampoco es secreto. ¿Por qué? Porque hay testigos, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, muchas veces la gente lo que teme es que si se enteran otros miembros de la familia que no se ven beneficiados o que se ven con una merma en aquello que creían que iban a recibir, podría haber conflictos familiares. Entonces, vamos al testamento hológrafo. El testamento hológrafo lo que tiene es que fíjense ustedes que los requisitos no son tan difíciles de cumplimentar. Yo puedo estar sentada en la cocina de mi casa y hacer un testamento hológrafo. Lo único que tengo que hacer es escribirlo de puño y letra, ponerle la fecha y mi firma y detallar ahí cuáles son las disposiciones que yo quiero dejar para después de mi muerte. Entonces, sin duda, hay un secreto, solo yo lo voy a saber. Nadie tiene que dar testimonio de lo que yo estoy haciendo, y es gratuito también. Por supuesto, desventajas, y sí, yo les voy a contar algo que me pasó hace unos 33, 34 años, una de las primeras sucesiones que yo hice, y que tiene que ver con esto que les estoy diciendo, ¿no? Con la inseguridad de que ese papel que yo escribí llegue en el momento preciso al lugar al que yo quiero que llegue. Y vamos a, les voy a contar
anécdota que por supuesto me impresionó mucho más también porque hace muchísimos años yo era una niña recién recibida y me apareció esta cuestión que ya en un instante se los relato. Entonces, hacemos una síntesis. Testamento por acto público, testamento hológrafo. El beneficio del testamento por acto público, decíamos, es la certeza, es la experticia que tiene el escribano y, por supuesto, que va a ser inscripto, con lo cual no deberíamos tener ningún problema. Tenemos la cuestión de las posibilidades de que se pida alguna nulidad en algún momento si alguna de las cuestiones formales no se realizó en la forma adecuada. Y tenemos el testamento hológrafo, mi favorito, que lo único que hay que hacer es poner la fecha, poner la firma y escribirlo todo a mano, con la mano del testador. Es muy interesante algunas características. Cuando dice que, digamos, en realidad no importan las enmiendas ni las tachaduras, lo que sí importa, aún cuando se hubiese escrito otra mano sobre eso, supongan ustedes que yo tengo el testamento hológrafo y lo encuentra el sobrino y dice, ah, bueno, pero acá se olvidaron de mí, y agrega con su letra, ¿no? No va a causar la nulidad de ese testamento hológrafo. No lo va a hacer, simplemente se va a tener como no escrito. Entonces, pero si esta persona escribe eso sabiendo el testador que lo estaba haciendo, eso sí va a anular el testamento hológrafo. ¿Por qué? Porque cuando el testador que hace un testamento hológrafo permite que otro escriba en él, eso significa que ya tiene la intención de que ese testamento no tenga valor, porque está incumpliendo definitivamente con uno de sus requisitos principales. Bueno, ahora sí les voy a contar esta anécdota, y con eso voy a dar por terminado y voy a ver si puedo responderle algunas preguntas que les hayan quedado a ustedes pendientes. Hay algo que existe ahora, y en el momento en el que pasó esto que yo les voy a relatar no existía, que es la pericia caligráfica, ¿no? Hoy en día, cuando hay un testamento hológrafo, debe pasar por una pericia caligráfica, tanto para comprobar la autenticidad de la firma como la autenticidad de la escritura del contenido de este testamento. Muy bien. Esto fue así. Mi clienta llega con la información de que había encontrado algo en una caja que había pertenecido a su mamá. Pero el relato, y se los tengo que hacer un poquito antes. El señor que fallece era viudo de una señora que tenía una hija, ¿no? Esto por un lado. Y tenía 2 hermanos. Cuando este señor se enferma, es la hija de la esposa fallecida la que se le acerca y lo ayuda en algunas cuestiones cotidianas, le lleva la comida, pero lo hacía simplemente porque estaba enfermo y lo necesitaba. Se inicia la sucesión cuando fallece este señor, la inician sus hermanos, que son herederos legítimos, recordemos, y cuando se hace toda la sucesión, la declaratoria de herederos, se empiezan a presentar los bienes para hacer las inscripciones, había ya programadas ventas por tracto abreviado, y cuando esta señora me llama, me dice que el hermano de este señor que falleció, que iban a vender esa casa donde habitaba el señor que había muerto, tenía en una caja un montón de cosas de la madre, y se las tiró de mala manera en una caja y le dice, acá hay porquerías de tu madre, medallitas, fotos, capaz que algo querés.
Entonces mi cliente empieza, mira, llora, en la emoción de encontrar todas esas cosas, y encuentra un papelito escrito, un poco tachado, un poco más o menos, en el que dice que en tal fecha, en pleno uso de mis facultades mentales, designo únicas y universales herederas a esta señora y a sus hijas. ¿Qué me cuentan? Por supuesto, para mí fue una de las emociones más grandes, y pasaron más de 30 años y creo que fue la más grande, ¿no? Porque ella se le había acercado sobre el fin de su vida, cosa que no habían hecho sus hermanos, y cuando llegó el momento del fallecimiento, y fíjense que por una pura casualidad, porque el hermano se lo tiró con desprecio, porque no la querían tampoco. Y miren ustedes cómo se produce, ¿no?, esta vuelta de tuerca increíble, y por supuesto presentamos ese testamento en la sucesión, que ya tenía tasas de justicia pagadas, tenía los dominios, tenía las inhibiciones, tenía todo listo, porque solamente faltaba que se realizara la operación de venta que estaba pendiente. Entonces, se los cuento como cierre, y se los cuento para que vean ustedes que, como les decía antes, la verdad es que la realidad supera la ficción. Es una cosa muy extraordinaria que pasó más que nada por las circunstancias, pero finalmente todo quedó a favor de mi clienta y de sus hijas, ¿no? Así que, bueno, yo no sé si me van a hacer alguna pregunta. Bueno, la doctora García me pregunta cuál es mi opinión acerca de los testamentos hológrafos. Así que no puedo decirle más que me resultan absolutamente simpáticos por esta cuestión. Y además coincido con el doctor Borda en que cuando los testamentos dejan a alguien sin aquello que esperaba, se empieza a producir una escalada judicial que, por supuesto, lo primero que va a intentar es atacar las formalidades de los testamentos. Y de ahí que decimos, ¿no?, que no es frecuente, no pasa siempre, pero está esa posibilidad. Y la cuestión de poder hacer en la intimidad un testamento, en la soledad y en la tranquilidad espiritual, me parece a mí que es bueno. Por supuesto, tanto como el testamento por acto público, el testamento hológrafo se rompe y se terminó. Pero esta cuestión de que también se rompe, fíjense ustedes qué hubiese pasado si el hermano de este señor revuelve primero las cosas y encuentra el testamento. Lo destruye sin ninguna duda, porque no hay registro. Entonces, nada, es una cosa y la otra, ¿no? Las ventajas y las desventajas, sin duda, están en ambas partes, sí, están en los dos tipos de testamento. A mí me da gusto, me da mucho, soy mucho más amiga del testamento hológrafo. Por supuesto, si nosotros tenemos que aconsejarle a un cliente nuestro que haga un testamento hológrafo, no solamente les vamos a decir exactamente cuáles son los requisitos, inclusive puede que lo revisemos para que todo esté correcto, pero sí tenemos que hacer que sea resguardado en algún lugar. El Colegio Público de Abogados tiene la posibilidad de que se guarden este tipo de instrumentos dentro de sus archivos, ¿no? Así que eso también es bueno que nosotros informemos a nuestros clientes. A ver, me preguntan, a ver, estoy mirando las preguntas.
acá me preguntan si el testamento lo redacta el escribano o nosotros en el caso del testamento por acto público. En realidad, lo que ustedes van a hacer, o decirle a los clientes que hagan en la escribanía, es hacerle un dictado de aquello que ustedes quieren hacer. Pueden hacerlo por escrito y lo puede transcribir el escribano, no hay requisitos específicos sobre esto, sino que, por supuesto, en la transcripción estará exactamente lo que las personas que hacen el testamento quieren. ¿Cuál me dicen sería la diferencia entre testar con bienes y sin bienes determinados? Un escribano me cotizó de formas diferentes según sea con nombramiento de bienes o no, porque cuando se hace, en general, cuando se hace un testamento en el que se declara único y universal heredero a Juan Pérez, ¿no? Sin determinar cuáles son los bienes, tiene un precio fijo. Eso ustedes les van a decir, si es sin bienes, va a ser tanto. Pero cuando hay que incorporar bienes, también los honorarios de los escribanos tienen que ver con el monto, la evaluación de aquellos bienes que están, con los que están trabajando. Es lo mismo que pasa con los abogados. Si nosotros hacemos un divorcio, también nosotros ponemos distintos honorarios. Si lo que necesitamos es solamente la declaratoria de herederos, porque capaz que nuestros clientes lo que quieren es ingresar a un expediente judicial que ya había iniciado el causante, o que nos digan que tenemos la estancia, el yate, el avión, etc. ¿Sí? Pasa algo similar también. A ver, si existe fuerte presunción... bien, esto es muy interesante esta pregunta. Me dice la doctora Robledo, si existe fuerte presunción que un tercero para captar una herencia hizo que el testador teste a su favor, ¿bajo qué figura se puede presentar un familiar para atacar este testamento? Bien, es muy interesante el tema. Una de las contras que tiene también el testamento hológrafo es la posibilidad de que se pueda captar la voluntad del testador. Fíjense ustedes que específicamente hay ciertas personas que tienen inhabilidad para recibir por testamento, que son aquellas que han estado en el momento de la última enfermedad y son, por ejemplo, personas que son como guías espirituales, o personas que han estado cerca, o si se quiere tutores, digamos, todas aquellas personas que han podido tener incidencia en aquellos que hacen el testamento, especialmente en momentos en el que está enfermo y necesitado, esto necesariamente hay que tenerlo en cuenta en el momento en el que se hace un testamento hológrafo. Es otra de las desventajas que le agradezco a la doctora porque no lo había mencionado, pero también es cierto que aun cuando se trate de un testamento por acto público, la captación de la voluntad se puede haber hecho fuera de la escribanía y que esto suceda de la misma manera, ¿no? Por supuesto, muy difícil poder acreditar. ¿Por qué? Porque después del fallecimiento, lo que estaba en la mente del causante ya no lo podemos comprobar. Sí tendríamos posibilidad, en el caso de que supiésemos que tenía un diagnóstico de una enfermedad mental o demencia senil, entonces, bueno, se podría pelear. Muy difícil, muy difícil. Y muy difícil también en el conocimiento de que se hizo un testamento de una persona
que está con problemas mentales, acreditar que en el momento en el que lo hizo no tenía un intervalo lúcido. Fíjense que nosotros, como yo les digo, con este bloque de constitucionalidad, tenemos que ir a todos los tratados de derechos humanos internacionales, y la cuestión de las personas con discapacidades trata muchísimo la cuestión de las enfermedades mentales, y tratar de que todo aquello que hayan realizado se pueda considerar como eficaz, ¿eh? Así que muy, muy complejo y muy interesante ese tema también. A ver, la última pregunta, no, dice, en el trámite de una sucesión testamentaria, ¿por qué motivo no es un requisito la publicación de edictos llamando a posibles herederos forzosos? En realidad, la sucesión testamentaria lo que va a contener es aquello lo que se determina y lo que se quiere en materia de los bienes hacia el futuro. Yo les voy a decir algo. Los procedimientos efectivamente no ordenan la publicación de edictos, porque la protocolización o digamos, todos los trámites que envuelven al proceso sucesorio hacen que esto no se considere necesario, porque el edicto, si bien es cierto, también atrae a los acreedores, lo que busca son los herederos. La cuestión de que se le notifique a los acreedores tiene que ver con que los acreedores van a poder hacer exactamente lo mismo que van a poder hacer en la sucesión testamentaria. No es que el acreedor va a frenar algo de lo que se va a hacer en el proceso. Va a poder intervenir, va a poder exactamente tanto en una sucesión como en otra, va a poder hacer la misma intervención. Sí, la realidad es que el edicto en sí mismo no es lo que notifica a nadie de la existencia de una sucesión, ¿no? En términos generales no pasa esto. A mí una vez me pidieron publicación de edictos, y por supuesto la hice sin protestar, porque me parecía que no sobraba, pero sí podía haberlo discutido. Pero bueno, nada, lo que le quiero decir es que la publicación de edictos en sí misma no es el anoticiamiento del fallecimiento, porque la verdad es que una persona que fallece en Buenos Aires, le publicamos los edictos acá, pero capaz que el señor tenía en otras jurisdicciones también familia, herederos, si se quiere, y acreedores, ¿no? Bueno, me están expulsando, así que yo me voy a despedir de ustedes. Siempre es un gusto poder participar en estos eventos que son tan lindos. Extraño la presencialidad, estoy segura que si lo hubiésemos hecho en forma presencial hubiese sido un debate muy enriquecedor, así que bueno, me despido acá mismo. Les doy las gracias y ya los libero entonces. Que les vaya muy bien. Adiós, hasta luego.